Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Me presento, soy la licenciada Edith Portillo. Voy a estar con ustedes en la materia de contabilidad de gestión. Vamos a estar dando durante estos 2 meses esta materia. Y hoy vamos a estar dando la unidad 1, que justamente habla sobre el marco jurídico, tributario y laboral de lo que vamos a estar viendo justamente sobre algunos impuestos y algunas leyes. Realmente esto va a ser un repaso para las personas que ya dieron legislación laboral o los que ya dieron la materia legislación. Pero vamos a estar dando entonces el día de hoy la unidad 1, que consisten en 2 lecciones. ¿Por qué no le oramos al Señor para comenzar nuestra primera clase y estas horas? ¿Sí? Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos tantas gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, porque tenemos la oportunidad de estudiar, Señor, porque tú conoces el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Señor, ponemos en tus manos este inicio de esta materia, al inicio de estas lecciones. Espíritu Santo, danos sabiduría para poder entender cada cosa que hoy vamos a estar dando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, vamos a estar viendo la unidad 1 de contabilidad en gestión, trata justamente sobre el marco jurídico, tributario y laboral. ¿Sí? Vamos a estar viendo lo que es, por ejemplo, en un ratito, no sé, me está moviendo aquí. Lo que es impuesto a la renta personal. Habremos escuchado varias veces sobre este tema, sobre el impuesto a la renta personal. Y bueno, el impuesto a la renta personal es una ley, es un impuesto bastante nuevo, por llamarlo así. Apareció en nuestra ley tributaria en el año 2018. Y esta ley o este impuesto afecta a las personas que están en forma dependiente, como también a las personas que están en forma independiente. ¿Cómo son las personas que están en forma dependiente? Bueno, las personas que están en forma dependiente son aquellos que son contratados, tienen un patrón, cumplen las 8 horas laborales, cumplen horario de oficina, entonces sí está en forma dependiente. Pero también justamente están regidos para las personas en forma independiente. ¿Quiénes son las personas en forma independiente? Bueno, las personas que están en forma independiente son aquellas que justamente trabajan por su cuenta, ellos facturan por sus servicios, por la prestación de servicios que hacen. Entonces, es de esa forma que nosotros podemos ver quiénes son en forma dependiente y quiénes son las personas que están en forma independiente. Y esta ley de impuesto a la renta personal afecta a ambos grupos de personas. Muy bien, el impuesto a la renta personal es aquella que grava las rentas de fuente paraguaya. Primero tenemos que identificar dos, dos palabras que vamos a estar eh, viendo, como por ejemplo grava. ¿Qué es grava? Grava con B corta. Grava con B corta es aquella palabra que se utiliza para justamente identificar a quiénes se le está cobrando o qué se está cobrando en el impuesto. Y rentas, justamente rentas se denomina a las utilidades o a la ganancia que una persona puede tener prestando un servicio. Bueno, y dice aquí que el impuesto a la renta personal, o se le conoce mucho por las siglas IRP, es aquel que grava la renta de fuente paraguaya. ¿Qué significa eso? Toda utilidad que una persona haga en el territorio paraguayo está grabado por este impuesto, por el impuesto a la renta personal. Eso significa justamente que si una persona, sea cual sea su nacionalidad, pero ocurrió dentro del territorio paraguayo
la utilidad, entonces está grabado por este impuesto, impuesto a la renta personal, IRP. En el caso, por ejemplo, de los cantantes que vienen a Paraguay, hacen su concierto, ¿y qué es lo que lleva de Paraguay? Bueno, las entradas, ¿verdad? Entonces, las ventas de las entradas justamente son recursos, llevan los ingresos para ellos, que es la venta de las entradas. Entonces, esa persona, por más que sea extranjero, la renta ocurre dentro del territorio paraguayo. O sea, la utilidad de ese concierto ocurre dentro del territorio paraguayo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sí, nosotros debemos de retener. ¿Qué significa eso? Que yo antes de pagar sus honorarios porque vino a cantar o porque vino a hacer una prestación de servicio, entonces yo tengo que retener el impuesto a la renta personal. ¿Y cuánto es la tasa del impuesto a la renta personal? Es el 10%. ¿Sí? Continuamos. Dice que el impuesto a la renta personal, IRP, es aquel que grava las rentas de fuente paraguaya dentro del territorio paraguayo, ¿sí? Obtenidas por las personas físicas, tales como las rentas y ganancias de capital y las rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Y vamos a ir ahondando más detalle en la siguiente lámina. ¿Dónde está eso? Está en la ley 6390, en el artículo 47. Hay dos tipos de IRP. Una es justamente el impuesto a la renta, a los beneficios, que es sobre las rentas y ganancias de capital. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy prestando ningún servicio, pero sin embargo tuve beneficio, tuve renta o tuve utilidad. Eso en el caso de que sea yo propietario de un inmueble o de un vehículo. Entonces yo venda ese vehículo o venda ese inmueble. Entonces, entonces yo no estoy justamente trabajando o haciendo un trabajo para que me paguen por eso, sino que simplemente yo vendí un capital que tenía, como puede ser un inmueble, puede ser eh, un bien que yo tenga, una maquinaria, puede ser de repente autos, entonces vehículos, muebles, inmuebles, todo lo que yo esté vendiendo, entonces a eso es lo que se le llama renta de ganancia de capital. No es una prestación de servicio. Yo no estoy trabajando y estoy facturando por un trabajo que hice. No, yo estoy vendiendo un bien que tuve, entonces sobre esa utilidad, entonces estoy pagando el impuesto a la renta personal. Y la segunda forma o tipo de impuesto a la renta personal es el impuesto sobre las rentas derivadas a la prestación de servicios. Justamente lo que hacen, no sé, un ingeniero, un arquitecto, un médico, un contador, un administrador, factura por la prestación de servicios que hace y entonces se le grava sobre ese servicio, sobre esa facturación. ¿Sí? Y ahí es donde vemos el ejemplo de prestación de servicio, que puede ser un personal dependiente, dijimos que era aquel que cumple horario, que está regido por el código laboral. Entonces, a eso llamamos empleados o profesionales dependientes y que aportan IPS y todo lo demás. Y personales independientes es aquella persona que no aporta IPS y que está facturando por la prestación de servicios. No está regido por la ley, por el Código Laboral, pero sí por la ley tributaria, porque tiene que facturar su prestación de servicio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el margen para que yo pueda entrar en la categoría de impuesto a la renta personal? Bueno, el margen es 80 millones anual. Si tu facturación, soy un personal independiente, entonces sumo todas mis facturas y si mi factura da en diciembre del 2022, da 80 millones en adelante, entonces yo ya estoy dentro del rango para pertenecer
o para que el impuesto a la renta personal alcance entonces mis utilidades. Entonces, al alcanzarme el tributo, yo sí o sí tengo que el próximo año presentar todas las ventas, las compras que yo haga, todas las ventas y las compras. Entonces, de acuerdo a eso se deduce si pago o no el impuesto. Pero entonces existen dos tipos de impuesto a la renta personal. Una que es por ganancia de capital, cuando yo vendo un bien, y otra es por prestando servicio, ¿sí? El rango para entrar dentro de la categoría de impuesto a la renta personal o el rango en el cual a mí se me aplica esa renta, digámosle, ese impuesto a la renta personal, es 80 millones anual. Tengo que tener un ingreso de 80 millones anual, sea que yo sea un personal dependiente o sea que yo sea un personal independiente, sea que yo, por ejemplo, mi ingreso es 5 millones mensuales, pero ¿qué pasó? Justo yo vendí un inmueble por 150 millones, entonces caigo en el rango de 80 millones. Tengo un ingreso de 150 millones en el año, en ese año, entonces sí caigo dentro del rango de impuesto a la renta personal. Continuamos. Esto es referente al impuesto a la renta personal. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que es el valor agregado? Y hemos escuchado muchas veces el impuesto del IVA, porque el IVA realmente paga al consumidor final. Y aquí nos dice que es un impuesto que grava todas las fases de la comercialización de un bien hasta que llegue al consumidor final. Quien paga el IVA o quien paga el impuesto es el consumidor final, pero no graban la totalidad de cada venta en forma independiente, sino como su nombre lo indica, exclusivamente sobre el valor añadido. Por ejemplo, si yo paso un presupuesto para una empresa y mi honorario es de 5 millones, entonces yo paso 5 millones más IVA. Entonces yo voy a facturar 5 millones 500. Ese 500.000, ¿quién paga? El consumidor final. Y ese 500.000 no es mío. Ese 500.000 es el IVA, es el impuesto al valor agregado que yo tengo que pagar a fin de mes. ¿Sí? Entonces, el impuesto al valor agregado es aquel que paga el consumidor final. Y la tasa del impuesto al valor agregado es del 10%. Todos pagamos impuesto al valor agregado. Vos te vas en el súper y compras cualquier mercadería y está grabado por el IVA, ya sea el 5% o el 10%, de acuerdo al tipo de mercadería que uno compre. Lo único que está exento son los libros, lo único que están exento es el combustible, pero después todas las mercaderías que compremos, la mayor parte está grabado por el IVA para el consumidor final. El IVA, ¿qué graba? Bueno, graba la enajenación de bienes. En primer lugar, como yo te dije, vos te vas a comprar en el supermercado y terminas pagando IVA sí o sí por cualquier producto. Y también prestación de servicio. En el caso de que yo sea una prestadora de servicio, soy contadora, voy a facturarle a un cliente, entonces sí o sí mis servicios están grabados por el IVA y también puede estar grabado por el IRP. Si llego a tener una facturación de 80 millones en adelante, entonces estoy grabado por el IVA y por el IRP. Pero si mi facturación no da 80 millones, todavía da 50 millones, entonces estoy grabado sí o sí por el IVA. ¿Cuáles son estos servicios independientes o que también llamamos servicios personales alcanzados por el IVA? Bueno, los profesionales universitarios, los artistas, las actividades comisionistas, esos son ejemplos nada más de las personas que están grabadas por el IVA o el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? Son contribuyentes las personas físicas por el ejercicio de profesiones universitarias, artes u oficios también, empresas unipersonales,
las sociedades con o sin personería jurídica, las entidades autárquicas, las cooperativas, los importadores, las entidades de asistencia social, caridad de beneficencia o instrucción científica literaria. Todo esto que estamos citados están grabados, o sea, son contribuyentes del IVA. ¿Quiénes no pagan IVA? Vamos a ver acá. No paga IVA los trabajadores que aportan el seguro social. Todo trabajador que al principio estuvimos viendo que son los trabajadores independientes, que son aquellos que se rigen por el código laboral, que tienen un horario de oficina, cumple horario, entonces y aportan al IPS, que es el seguro social y que tiene el régimen de jubilación, entonces no aportan IVA. Yo ya no aporto IVA porque realmente estoy aportando el IPS, entonces ya no hay necesidad. A no ser de que yo esté en forma dependiente en una empresa, pero tengo clientes personales aparte y a eso se le facturo, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en forma independiente en la iglesia Centro Familiar de Oración porque estoy como empleada de la iglesia, pero también tengo clientes aparte que sí le facturo. Entonces, estos trabajadores se encuentran en relación de dependencia, por eso no facturan IVA. ¿Cuándo uno se convierte en contribuyente? Bueno, la ley de la adecuación fiscal define los momentos en que una persona se vuelve contribuyente para realizar justamente al realizar una actividad grabada o alcanzada por el impuesto, realmente una persona ya, en ese momento, una persona se vuelve contribuyente. ¿Sí? En el momento en que yo soy una prestadora de servicio, si yo te llevo la contabilidad, sí o sí me vas a pedir factura. Entonces yo me tengo que ir a sacar mi RUC y tengo que facturar por la prestación de servicio que estoy haciendo. No sé, un electricista, un plomero, tienen que tener factura. Dicen, las personas físicas universitarias que desarrollan actividades profesionales independientes son contribuyentes, cualquiera sea el monto del ingreso cuando ejerce la profesión. O sea, no es precisamente que yo tengo que tener un mínimo de, de ingreso para poder facturar. No importa cuál sea el ingreso que vos tengas, si cuando sos un profesional universitario, sí o sí estás alcanzado por el impuesto al valor agregado. Muy bien. Entonces, el marco tributario que hoy estuvimos dando son dos impuestos, el impuesto a la renta personal y el impuesto al valor agregado. Son dos, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando un poco sobre la ley 213, y que es modificada por la ley 496, que nos habla un poco sobre el código laboral. ¿Y cuál es el objetivo de este código laboral? Bueno, el objetivo de este código es establecer unas normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Concerniente a la prestación subordinada y retribución de la actividad laboral. La verdad que esta ley recién apareció en 1993 y fue modificada o ampliada en 1995. Entonces tenemos de que realmente esta actividad o puedo decirlo, el código laboral, el objetivo es precisamente regular la relación entre empleador y trabajador, que haya digámosle, que haya un equilibrio, ¿sí? Que la ley no es ni muy hacia el trabajador, ni tampoco la ley es ni muy hacia solamente es patronista. No, la ley es justa, porque justamente ese es su objetivo, de que haya un equilibrio en la relación entre trabajador y el empleador. Ya no existe un trabajador libre que puede ya demandar nomás, no. O un empleador que subyuga a sus empleados, tampoco. ¿Sí? Dice, están sujetos al código laboral. ¿Quién están sujetos al código laboral? Bueno, están sujetos todos los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia. Todo lo que están en relación de dependencia, entonces sí se ajustan a este código laboral.
los profesores de institutos de enseñanza privadas y quienes ejerzan la práctica deportiva profesional, los sindicatos de empleadores y trabajadores del sector privado, los trabajadores de la empresa de Estado y las empresas municipales productoras de bienes o prestadores de servicios. Y ojo, los demás trabajadores del Estado, sean de la administración central, de las municipalidades o departamentos, serán regidos por una ley especial. Esa ley se llama la Ley del Empleado Público. ¿Cuánto debe ser la duración máxima de trabajo en una institución o en una empresa? Y el código establece que la duración máxima de la jornada laboral tiene que ser 8 horas laborales, 8 horas diarias y 48 semanales para el turno diurno y 42 horas semanales y 7 horas diarias para el nocturno. ¿Cuánto es el diurno? Y el diurno va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y el nocturno de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, estas son la duración de las jornadas laborales en nuestro país. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros llamamos salario o remuneración? Si alguien habla de remuneración, bueno, es lo mismo, es el sinónimo de salario. Y en el artículo 227 nos dice que a los efectos de este código, salario significa la remuneración, sea cual fuese su denominación o método de cálculo, no importa, de todo lo que el empleado al final cobra por el servicio o por el trabajo que está haciendo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que le llaman en el artículo 227 la remuneración. Eso es lo que significa remuneración. Muy bien, y el salario mínimo vigente es actualmente es 2.550.307 guaraníes y el jornal diario es 98.089 guaraníes. Es el jornal diario. Y el jornal mensual es 2.550.307 guaraníes. Y nos dice en el artículo 229, nos dice que toda paga tiene que ser igual, no existen. Estamos hablando de la gente que gana el salario mínimo, que no debe existir discriminación de sexo, discriminación de ideología, de antigüedad, perdón, no debe existir discriminación de sexo, nacionalidad, religión, condición social o preferencias políticas o sindicales, no importa. El salario es el salario de igual para todos. Ahora, sí existen las diferencias, por ejemplo, cuando una persona ya está muchos años, entonces se le pone un plus porque justamente a esta persona, al estar muchos años, eh, una persona siente o tiene la confianza, ¿verdad?, del patrón. Entonces, en ese caso sí, en ese caso sí, entonces existe un plus. O, por ejemplo, tienen especialidades técnicas que no tienen los demás, entonces tienen conocimientos que no tienen los demás, entonces sí existe un valor agregado al salario. ¿Cuál es la forma de pago? La forma de pago, según el artículo 230 del Código Laboral, dice que la forma de pago puede ser por mes, puede ser por quincena, puede ser por semana, puede ser de día o puede ser también por hora. Entonces también se pueden estar pagando por piezas, por tarea o a destajo, ¿sí? La asignación salarial. ¿Qué es lo que significa la asignación salarial? Bueno, el artículo 261 del Código Laboral nos habla de que todo trabajador tiene derecho a percibir un equivalente del 5% sobre el salario mínimo por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. Pero existen unas condiciones que se debe cumplir para que esta persona pueda acceder a esta asignación salarial. Y en primer lugar es que el hijo sea menor de edad. O sea, que
18 años cumplidos ya es mayor de edad, o sea, hasta los 17 años de edad, una persona puede cobrar justamente la asignación que se llama bonificación familiar. Y sin limitación cuando justamente el hijo tiene discapacidad física o mental. En segundo lugar, que se halle bajo la patria potestad del trabajador. O sea, el hijo debe vivir con el padre para que pueda existir ese beneficio. Que su crianza y educación sean a expensa del beneficiario. Y por último, que resida dentro del territorio nacional. No puedo estar solicitando algo por un menor que no vive conmigo, que vive en otro lugar. Bueno, y el artículo 268 nos dice que la asignación familiar o la bonificación familiar en este caso no forma parte del salario. O sea, sobre la asignación familiar, el 5% no forma parte del salario porque es el salario más la bonificación familiar, va al lado o acoplado o sumado, mejor, sumado al salario, pero no forma parte del salario. Eso significa que sobre ese 5% no se me va a descontar el IPS. El IPS se descuenta justamente el seguro social y de jubilatorio, se descuenta el 9% es lo que corresponde al aporte obrero y el 16,5% el aporte obrero patronal. Y el aporte obrero es el 9%, se descuenta sobre todo lo que el empleado, sobre todo el ingreso del empleado, sobre todo lo que el empleado percibe, que no sea bonificación familiar. Entonces, sobre ese 5% que no forma parte del salario, no se descuenta el IPS, pero tampoco forma parte del salario como para que se pueda calcular el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo se suma todo lo que el empleado percibió a lo largo del año y se divide por 12. Entonces, no forma parte para el descuento de IPS, pero tampoco forma parte para que se sume al salario para el cálculo del aguinaldo. Justamente vamos a hablar sobre el aguinaldo. Y el aguinaldo, justamente, el trabajador va a percibir el aguinaldo como sumando todos los ingresos que tenga durante todo el año y dividido por 12. Eso es, entonces, nos habla en el artículo 2 y en el artículo 3 del Código Laboral. Muy bien. Hemos visto entonces, hasta esta parte, hemos visto los aspectos tributarios, legal, sobre el impuesto a la renta personal, sobre el impuesto al valor agregado y también hemos hablado sobre el marco laboral en cuanto al trabajador. Eso nos habla un poco el marco jurídico, tributario y laboral. En la segunda lección, que va ahora, vamos a ver sobre los aspectos legales de las actividades del comerciante. Pero para hablar sobre esto, vamos a tener que hablar sí o sí sobre la ley del comerciante, que es la ley 1034. Bueno, y esta ley 1034 es también un poquito viejita. Esta ley salió en el año 83 y nos dice quiénes son comerciantes, quiénes son considerados comerciantes. Y en el artículo 3 de esta ley nos dice que las personas que realizan profesionalmente actos de comercio y las sociedades que tengan por objeto principal la realización de actos de comercio, entonces estos son comerciantes. Pero también me dice la ley quiénes están sujetos a esta ley de comerciante. Bueno, y en el artículo 4 me habla sobre los que están en calidad de comerciantes según la ley. Están sujetos a la legislación comercial y los actos que realicen como tales. O sea, si yo realizo un acto comercial, entonces estoy eh, sujeta a la ley del comerciante, pero también soy considerada comerciante. Ahora, ¿quiénes no son comerciantes? Y comerciante en el artículo 5 me dice que los que realizan accidentalmente actos de comercio, o sea, yo no soy comerciante, pero
De repente tuve una oportunidad y compré unas mercaderías y vendí, pero no es mi actividad principal y solamente por esta vez lo hago. Entonces no es comercio porque no soy comerciante, porque no es algo que yo lo hago en forma continua, sino que lo hice en forma accidental. En el artículo 6 me dice que toda persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ejercer el comercio. En el artículo 7 me dice que todo menor que haya cumplido 18 años podrá ejercer el comercio, sí, pero tiene que tener la autorización legal de quién, de sus padres. Muy bien, ¿quiénes no pueden ejercer el comercio? Estuvimos viendo quiénes son comerciantes, estuvimos viendo quiénes no son comerciantes y estuvimos viendo quiénes pueden ejercer el comercio. Ahora, ¿quiénes no pueden ser comerciantes? Y en el artículo 9 de la ley 1034, que ustedes pueden bajar de repente en internet y pueden leer, es bastante interesante. Voy a alzar el link para que ustedes puedan descargar esta ley, o voy a descargar la ley y voy a alzar en la plataforma para que ustedes puedan tener. Es bastante interesante de repente leer estas leyes y saber a lo que estamos obligados y a lo que no estamos obligados también. Ahora, ¿quiénes no pueden ser comerciantes? Bueno, en el artículo 9 me dice que no puede ser comerciante por incompatibilidad de Estado las corporaciones eclesiásticas. O sea, nosotros como entidad sin fines de lucro, como iglesia, no podemos ser comerciantes. En el momento en que yo sea comerciante, dejo de ser entidad sin fines de lucro, porque justamente la actividad del comerciante que es lucrar. Entonces, en el momento que yo empiezo a comercializar, dejo de ser entidad sin fines de lucro. Entonces, número 2, los jueces y representantes del Ministerio Fiscal y de Defensa Pública no pueden ser comerciantes. Los funcionarios públicos, conforme a la disposición de la ley, ¿se recuerdan que yo les había dicho que había una ley del funcionario público? Bueno, es la ley 200/70. Y las personas inhabilitadas por leyes especiales no pueden ser comerciantes. Ahora, ¿cuál es la obligación del comerciante? Tienen obligaciones y una de ellas es someterse a las formalidades de la ley mercantil, que están donde en esta ley 1034, en los actos que realicen. Inscribirse en el momento que yo quiera inscribir una empresa que sea de una forma legal, yo tengo que inscribir en el registro público de comercio su matrícula y los documentos que exige la ley. Número 3, seguir un orden cronológico y regular de contabilidad. O sea, yo tengo que llevar de una forma cronológica mis ingresos, mis egresos, mis activos, mis pasivos, tienen que estar registrados, llevando los libros necesarios para su fin, ¿verdad? Y número 4, conservar estos libros de contabilidad, lo que corresponde a las documentaciones. Y dice en el artículo 85 que por 5 años yo tengo la obligación de tener esos documentos porque ellos me pueden exigir ley. ¿Qué es la matrícula de comerciante? Bueno, y en el artículo 12 de la ley 1034 nos dice que la matrícula del comerciante deberá ser solicitada por el juez de comercio, a cuyo efecto el interesado expresará, número 1, un formulario con mi nombre y apellido, domicilio, estado civil, nacionalidad. Tratándose de una sociedad, verá el número de socios, el nombre de todos los socios, el nombre de la firma, si es A, SRL, la determinación del género de la actividad, a qué actividad me voy a, importadora, exportadora, maquila. Entonces yo voy a tener que estar poniendo a qué actividad, cuál va a ser la naturaleza de la actividad en la cual voy a estar registrando. El lugar o el domicilio establecimiento de su oficina. Tengo que poner. Y el nombre del gerente o encargado del establecimiento. En este caso, el representante legal, ¿verdad? Sería. Y los documentos que justifiquen su capacidad. Tengo que poner el monto de mi capital y justificar de dónde sale ese monto. Entonces tenemos los libros. ¿Cuáles son los libros exigidos por la ley? Y la ley del comerciante nos dice en el artículo 75 que los libros exigidos son el libro diario, el libro inventario y el libro mayor. Son los 3 libros exigidos por ley. Existen los libros auxiliares como el libro caja,
libro compra y venta, de ingreso y egreso. Pero estos 3 libros son los libros exigidos por ley. Y estos libros, en el artículo 78, me dice que tienen que estar rubricados. ¿Qué es rúbrica? Y rúbrica es que tienen que estar numerados de forma cronológica, que significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y rúbrica significa tiene que tener un sello en el cual se establezca de que yo no puedo sacar la hoja porque están rubricados, o sea, están cronológicamente numerados y rúbrica es el sello. ¿En dónde llevo esto? Y justamente está estipulado por la ley del comerciante y yo llevo, a ver, en el Palacio de Justicia, en la parte de comercio. Entonces yo llevo y ahí se rubrica. Ahí se rubrica. ¿Qué significa? Se le pone el sello. ¿Y qué más? ¿En qué idioma tiene que estar? Tiene que estar en el idioma oficial. Y hay algo peculiar en estos libros. Estos libros tienen que registrar los movimientos en forma cronológica de las actividades de una empresa. Yo no puedo borrar lo que ya escribí, no puedo borronear, no puedo sacar la hoja. Entonces tienen sus métodos en el cual y sus requisitos en el cual tienen que estar hecho este libro y sus documentaciones que respaldan cada asiento o cada movimiento o cada operación que yo voy registrando tiene que estar respaldado justamente por una documentación legal comercial. Muy bien. Y en el artículo 77 me habla sobre el profesional habilitado para llevar la contabilidad. Y me dice, deberá llevar su contabilidad mediante un contador matriculado. Entonces, no cualquiera que dice que es contador puede llevarte tu contabilidad. Tiene que ser una persona habilitada y tiene que ser una persona matriculada, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo se conservan los registros de documentaciones? Ya hemos visto, por 5 años. ¿Cuáles son los libros contables? Como los libros contables son importantes también porque pueden formar parte de evidencia de un juicio. Entonces, podrían ser como una evidencia los libros, por eso debemos de tenerlos siempre resguardados. Los informes financieros que nosotros tenemos que presentar, ¿cuáles son como comerciantes? Y aquí me dice que todo comerciante deberá confeccionar dentro de los 3 primeros meses. ¿Qué significa 3? Enero, febrero, en marzo. En marzo yo ya tengo, si soy una CA, ya tengo que hacer mi asamblea. Tengo que cerrar balance en marzo para poder presentar justamente en las entidades en donde debo de presentar mis informes financieros. ¿Y cuáles son los informes financieros? Y los informes financieros es el balance general y el cuadro de resultados. Sí, la duración del ejercicio no podrá exceder de 1 año. Yo no puedo tener un ejercicio que dure 2 años. No, es 1 año, de enero a diciembre. Bueno, y por último vamos a estar viendo la competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Y bueno, y en el artículo 108 me dice que sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales sobre marcas, patentes y otros derechos análogos, no están permitidos la competencia desleal, que puede ser usar nombres o signos distintivos que pueden causar confusión con los que están legítimamente habilitados. Por ejemplo, si yo tengo un nombre comercial, yo tengo que registrar. ¿Y en dónde registro ese nombre? Y bueno, en el Ministerio de Industria y Comercio. Me voy y registro el nombre y le doy patente al nombre de mi producto, a la marca o al nombre de mi empresa. Entonces, eso yo me voy, se llaman registro de marcas. Entonces, yo, si voy a hacer una competencia desleal, voy a poner, en vez de Puma, puedo poner Puna. Entonces, realmente estoy haciendo una competencia desleal. Entonces, la gente puede comprar porque cree que es el original y no lo es. Imitar los productos de un competidor. Están las falsificaciones.
Entonces, eso es competencia desleal. Yo no puedo hacer. Difundir noticias o apreciaciones sobre los productos o actividad de un competidor para ocasionar descrédito. Esto generalmente suelen hacer los empleados que salen de una empresa y salen de una forma no muy buena, entonces por despecho salen y dicen y hacen cualquier cosa y pueden fundir una empresa. Lo que le pasó a Don Vito, por ejemplo, es algo, bueno, que se hizo público, ¿verdad? Y por último, utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario a los principios de la ética profesional que pueden causar daño al competidor. La competencia desleal no es sana, no es buena. Hagamos, cada uno, hagamos mejor nuestro producto, mejor nuestra calidad. Entonces, no vamos a tener competencia, ¿sí? Bueno, y hasta aquí es nuestra lección del día de hoy. Este, voy a estar levantando en breve otro video en donde vamos a estar haciendo las tareas, que tenemos dos tareas. Una tarea que justamente vamos a estar haciendo la parte práctica de la elaboración de la liquidación salarial y vamos a estar viendo también el aguinaldo, cómo se calcula el aguinaldo. Entonces, en breve voy a estar levantando eso para que ustedes puedan hacer sus tareas. Cualquier consulta, ustedes me localizan en mi número telefónico o me pueden mandar por correo, no hay problema si se trata sobre esta lección 1, algo que no entendieron, algo que fue muy rápido y no pudieron captar, entonces sin problema ustedes se pueden contactar conmigo. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy buenas noches y bendiciones.